Ayer finalmente llegó el día esperado por seguramente muchos, la posesión de Daniel Noboa, pero que también tiene que ver e implica la salida de Guillermo Lasso del poder. Creo que el profe no exagera cuando se refiere a Guillermo Lasso como el peor presidente de la historia, y esta fue una etiqueta o hashtag, como se dice en el lenguaje de las redes sociales, que se utilizó para mencionar a Lenín Moreno. Y mucha gente, yo me incluyo, creía que eh, Lenín Moreno había puesto la vara muy abajo y de que no había posibilidad de liderar un gobierno tan o más mediocre que el de Moreno. Y finalmente creo que nos equivocamos. La gente que pensaba así, y como les digo, yo me incluyo, y suscribo las palabras. Creo que esto les he contado un par de veces de la hija de una querida amiga, de doña Amira Simón, que decía que en el Ecuador siempre se puede estar peor, de que pueden pasar cosas peores. Y en realidad que eso pasó con Guillermo Lasso. Pero ahora sí me da la impresión de que ya después de haber tocado fondo con este que sí ha sido seguramente, porque así lo dicen los indicadores, porque además, yéndonos muchísimo más allá de las cifras, de las estadísticas, de los estudios de opinión, de las encuestas, lo que les pasa a ustedes, lo que seguramente les pasará a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, a nosotros, es la realidad. Y la realidad es que hoy tenemos un país que es víctima constante, permanente y diaria de la violencia. Ayer, por todos los temas políticos, por ejemplo, omitimos comentar sobre el asesinato de dos policías la noche del miércoles en Guayaquil, y así por el estilo. Acá no deja de haber secuestros, no deja de haber sicariatos, no deja de haber muertes violentas, no deja de haber extorsionadores, no deja de haber eh, casos vinculados con la operación de grupos delincuenciales en todo el territorio nacional. Que sí, habrá lugares en donde la violencia es extrema, como pasa, por ejemplo, hoy en Durán, como pasa, por ejemplo, en Guayaquil, como pasa, por ejemplo, en Esmeraldas o en algunos sectores de Manabí. Habrá otros cantones o provincias donde la incidencia de los grupos delincuenciales todavía es menor, pero creo que hay que ver este problema desde la integralidad. Y son cosas que nos espantan, son cosas que a mí por lo menos yo me niego a volver parte del escenario cotidiano, de la realidad, a ser parte de la normalidad o a normalizar la violencia, los sicariatos y la muerte y las masacres en las cárceles y demás. Yo soy de los que me niego a creer que eso es parte de nuestra cotidianidad y a normalizar esos hechos que nos duelen como país. Y esa realidad está muy cercana a nosotros, ¿no? Entonces yo les planteo para reflexionar un poco sobre el país que nos deja Lazo, quizás olvidarnos por un segundo de los indicadores, de las encuestas, de los estudios de opinión, de las investigaciones, de las cifras frías, eh, a pensar en la realidad que a nosotros como ciudadanos nos toca vivir todos los días. Y el país que nos deja Lazo es este, ¿no? En 2023, con mucha seguridad, estaremos cerrando por encima de las 7.300 muertes violentas, así lo dicen quienes se dedican al, al análisis de datos. Y entre los dos últimos años estaremos superando las 12.000 muertes violentas. Ese es el país que nos deja con certeza, con seguridad, como lo decía el profe y como lo ha dicho la sabiduría popular, el peor presidente y el peor gobierno desde el regreso a la democracia hace ya más de 43 años, ¿no? Y ese peor gobierno se va y se va dándonos golpes
muy duros a los ecuatorianos y ahora también nos enteramos al sector de los trabajadores hasta el último momento, porque ayer en el último día de gobierno, el país se ha enterado de que el ministro de Trabajo, el señor Patricio Donoso, que además esto creo que no debería sorprenderle a nadie, porque Patricio Donoso, ustedes saben, el país sabe, es un empresario, es accionista de empresas, entonces ha dejado firmando acuerdos ministeriales de última hora para modificar los modelos de contratación de trabajadores en el sector privado. Esto de lo que sabemos, sumado a los contratos de última hora en materia energética, cosa que ha dejado haciendo el propio señor Lasso con su ministro Santos Alvite, que esperamos además que esto sea materia de control político y fiscalización en la Asamblea Nacional, ya lo han manifestado así, está en su hoja de ruta, está en su agenda legislativa, en la Comisión de Fiscalización, qué bueno que así sea, y vamos investigando todo lo que tengamos que investigar, ¿no? Como por ejemplo esto que les acabo de mencionar y que ojalá. Creo que hay que tomarle la palabra al presidente Noboa cuando dijo que él va a revisar todas las decisiones de última hora que haya adoptado el gobierno de Lasso y el propio expresidente Lasso. Qué lindo suena decirle expresidente a Lasso, ¿no? Categoría y condición que de paso creo que nunca se mereció tener, pero qué lindo suena decirle expresidente. Ojalá, e insisto, le tomamos la palabra al presidente Noboa de que va a revisar absolutamente todas las decisiones de última hora que ha adoptado el anterior gobierno. Ayer finalmente ocurrió la sesión de la asamblea en la que tenían que posesionar a Noboa. Este era un evento que le ha costado al país más allá de los casi $600,000 por todo lo que implica la organización del evento, la contratación de el protocolo, el catering, la comida, los cócteles y toda la parafernalia que eh, suele contratarse para este tipo de transiciones, y me deja un mal sabor también. Para hablar rápidamente del uso de esos recursos nada más, porque creo que por el mismo hecho de haber sido elecciones excepcionales, anticipadas, esto debía haber sido un poco más austero. De hecho, me parece que la ceremonia que duró, incluido el atraso del señor Lasso, al llegar al hemiciclo parlamentario, un poquito más de una hora. Fue muy rápido. Y qué bueno que haya sido así. El país, como decía el señor Noboa al final de su discurso, tiene poco tiempo el país y hay que empezar a trabajar. Y qué bueno que incluso por el tiempo que se utilizó para la ceremonia de ayer, el mensaje sea ese también, ¿no? Que no hay tiempo que perder. Ayer Noboa asume el poder y creo que hay algunos temas de forma que también valdría la pena comentarlos. El profe se refirió, por ejemplo, a la despedida que recibió el señor Lasso ayer mientras salía del salón plenario de la Asamblea. Gritos de Lasso nunca más o de fuera Lasso fuera, que seguramente para algunas personas habrán sido eh, inapropiados. No era el momento, era una ceremonia muy importante, la transición del gobierno. Finalmente ayer el actor principal, el protagonista de la jornada de ayer, era Noboa y no era Lasso. Pero seguramente lo que ha ocurrido durante estos 30 meses de gobierno es que Lasso acumuló mucho rechazo y mucha bronca popular. Así como él le carga mucha bronca también a actores políticos de oposición, así como él le carga mucha bronca a actores políticos que ni siquiera están acá en el país, su forma de gobernar hizo que la ciudadanía también hoy le cargue bronca y esa bronca en algún momento tiene que ser expresada. Yo no soy quién para juzgar si el momento era ayer o no, o cuándo era el momento para decirle a Lazo lo que probablemente siente el 90 y pico por ciento de la población de este país.
pero me da la impresión de que tanto Lasso como sus ministros, como su propia familia, habrán sentido durante la jornada de ayer el rechazo que han generado después de haberles llevado al país a vivir una de las peores crisis sociales, económicas, eh, políticas de estos 43 años de democracia y más, ¿no? Se cumplió casi en el 100% con, digamos, todos los detalles protocolarios. El presidente constitucional Daniel Noboa, su vicepresidenta, con quien aparentemente hay una relación muy fría. Esto se viene notando desde la campaña y creo que con mucha más notoriedad lo hemos visto durante la ceremonia de entrega de credenciales y ayer durante su posesión, que no hay precisamente una cercanía o una especie de camaradería entre quienes conforman un binomio de gobierno, entre el presidente Noboa y la vicepresidenta Abad. Parece que no hay la mejor de las relaciones, tanto en la entrega de credenciales como en lo de ayer. Vimos un saludo con beso en la mejilla muy frío, sin un abrazo, sin una sonrisa, sin un gesto, más allá del beso en la mejilla. Bueno, son temas de forma. Seguramente alguien de ustedes me dirá, te estás fijando en cosas o en detalles que no tienen mayor importancia. Capaz y sí, pero ayer, por ejemplo, mientras pasaba que había un almuerzo eh, en Carondelet, la señora Abad estaba almorzando en un mercado de la capital, como que si se tratara de eh, todavía una campaña política. Y me parece que políticamente a la señora Abad habrá que ponerle el ojo porque lo que sí da un poco la impresión es de que ella tiene aspiraciones que van más allá de solo ser la vicepresidenta de nuevo. Y vamos a ver también qué tan comprometida está ella con el proyecto político de Novoa y qué tan comprometida está con el gobierno que ayer empezó, que es su gobierno además, pero que es un gobierno que estará liderado por Daniel Novoa. Y vamos a ver cuáles son los encargos que le hace, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso es algo sobre lo cual desde ayer o desde mucho antes también ya se empezó a comentar, ayer con mucha más fuerza porque no estaba la vicepresidenta en el almuerzo y empezaron desde ahí a generar una serie de rumores y de especulaciones. Después finalmente a la hora de lo importante que era, por ejemplo, la designación de los ministros y la firma de los decretos de posesión de cada uno de los ministros, la señora Abad, vicepresidenta de la República, estuvo en el Salón de los Presidentes, en el Salón Amarillo de Carondelet, junto a Novoa, cumpliendo el rol de segunda mandataria. Fueron recibidos por las principales autoridades de la Asamblea, por el presidente Kronfle, por la vicepresidenta Viviana Veloz, por el vicepresidente Egner Recalde, y quien no fue recibido justamente por estas autoridades fue Guillermo Lasso. Estas tres autoridades recibieron incluso a Alfredo Borrero, el vicepresidente saliente, con quien Kronfle, el presidente de la Asamblea, al momento de saludar, cruza incluso algunas palabras y se le nota mucho más afectuoso, ¿no? Con ustedes ayer yo les conversábamos y les decía qué desatinadas, ahí estamos viendo justamente las imágenes, ¿no? De lo que fue el ingreso de Daniel Noboa. Interesante por la forma en la que llega acompañado de sus dos hijos, de su familia, y eso para una sociedad bastante tradicional como es la ecuatoriana, pues no deja de ser siempre importante, ¿no? Por cierto, el hijo de Daniel Noboa, que entiendo lleva el nombre de su abuelo Álvaro, que no estuvo presente ayer, como tampoco estuvo presente en la entrega de credenciales, no sé si eso tenga que ver con el estado actual de salud, justamente del abogado Álvaro Noboa, eh, se robó la película, ¿no? Eh, el hijo de Daniel, Álvaro. Se robó la película cuando entró, cuando se sacaba los zapatos, cuando buscaba la mano de algún otro acompañante por el lado derecho, en fin. El ingreso de Guillermo Lasso rompió con algunas normas que son típicas del protocolo en estos casos, ¿no?
Nadie salió a recibir a Lasso, ni el presidente Kronfle, ni la vicepresidenta Veloz, mucho menos ella, ni el segundo vicepresidente Recalde. Lasso entró solo, acompañado de su esposa, con ya las evidentes dificultades que tiene incluso para caminar. No sé si les pasa a ustedes, yo voy a hacer una confesión. A mí el ingreso de Lazo y verle caminar, la verdad es que con ese mal estado de salud que tiene a ratos me desespera y mucho o sea, no hay nadie atrás que pueda sostenerle o algo, va a caerse el hombre, ¿no? Y es a ratos un poco desesperante verle caminar con tanta dificultad al expresidente Lazo. No le recibió ninguna autoridad política a Guillermo Lazo. Y algunas personas de ayer se referían a esto como parte de la inmadurez política que hay en el país o parte de lo golpeada o debilitada que está la democracia en el país. Pero yo les pregunto y digo, no es que Guillermo Lazo nos dejó un país con una democracia fortalecida? No es eso lo que nos ha dicho durante el lanzamiento de su documental, durante el lanzamiento de su libro, durante los últimos discursos que ha dado? ¿No es que Lazo es el gran demócrata que nos deja un país maravilloso en donde todos tendríamos que agradecerle por lo que ha hecho en estos 30 meses? Entonces, ¿por qué nadie salió a recibir a Lazo? Es porque Lazo generó lo que yo les manifestaba antes: rechazo y bronca por parte de mucha gente, ciudadanos en general, pero también de la clase política. ¿Cómo íbamos a pensar que Kronfle, yo les decía, terminó siendo muy caballero Kronfle, porque el momento en que Lazo le extiende la mano para saludar, Kronfle estrechó la mano de Lazo? Bien podía haberse negado a hacerlo después de la entrevista que concediera la noche anterior, la noche del miércoles, a un medio de comunicación colombiano identificado con el uribismo en Colombia y con los sectores de la más extrema derecha latinoamericana, NTN 24, cuando dijo que el único mérito de Kronfle es haber sido nieto de su abuelo, que es el que hizo fortuna, y haber heredado la fortuna de su abuelo. En esos términos se refirió Lazo al presidente de la Asamblea, nada más y nada menos, a quien, por cierto, hace 2 años atrás lo traicionó. Quien sí no le saludó ni le volteó a ver ni se paró incluso al momento de ingresar Lazo al hemiciclo parlamentario fue la señora Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, a quien Lazo no traicionó, pero a quien Lazo sí persiguió. Ustedes recordarán varias de las denuncias que presentó la legisladora y hoy vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, durante el proceso de investigación del juicio político a Guillermo Lazo por peculado, vinculado al tema este del Gran Padrino, su cuñado, etcétera, etcétera, ¿no? Y en su discurso, el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Kronfle, habló de la pluralidad, habló de que esta Asamblea Nacional sabe de la importancia que tiene en este momento para el país, para el nuevo gobierno, para la propia Asamblea, para recuperar la credibilidad de la ciudadanía, un poder del Estado tan importante, el primer poder del Estado o la primera función del Estado, donde está representado todo el territorio nacional, que esta Asamblea debe crear las condiciones necesarias a través de una gran mayoría, multipartidos, donde se integren a todos, a los de izquierda, un gran frente amplio más o menos, ¿no? Los de izquierda, los de derecha, los de centro, para que el nuevo gobierno, para que el Poder Ejecutivo pueda emprender todas las acciones urgentes para resolver los problemas que más aquejan a la sociedad ecuatoriana: seguridad, empleo, salud, educación, entre otros fueron los que mencionó el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, quien por supuesto habló también de la importancia que tiene el sistema democrático para un país como el nuestro, donde la democracia, dijo, es libertad, es equidad social y económica, en donde la voz del pueblo no puede ser aprobada por el gobernante, sino que surge de los procesos que garantizan una manifestación de pluralidad. No se puede cancelar al que piensa distinto, y eso es lo que hizo el gobierno de Lazo,
apoyado por los medios de comunicación, porque esa además fue la hoja de ruta que definió su antecesor, Lenín Moreno, apoyado también por los medios de comunicación en un momento también supremamente especial cuando empezó la persecución al que pensaba diferente, cuando empezó la persecución fratricida en contra de quienes habían sido incluso sus propios compañeros de partido, de militancia y de gobierno durante 10 años en los que Lenín Moreno estuvo dentro de la Revolución Ciudadana. No se puede cancelar el que piensa distinto. Y este me parece que por eso también es un nuevo momento que vive el país. Si la Meli me dice, tenemos extracto del discurso del presidente Kronfle, vamos con el discurso de Kronfle. Si lo Se debe recuperar. Repito, que el valor de la palabra se debe recuperar. Que el debate debe realizarse con altura y argumentos y no con insultos y descalificaciones. Que la nación está por encima de las agendas partidistas y de los proyectos políticos. En definitiva, únicamente mejorando y elevando la forma de ejercer el poder, se pueden alcanzar los objetivos que justifican la existencia del Estado, que no es más que satisfacer todas las necesidades fundamentales de sus ciudadanos. Bien, ahí fue un discurso bastante político, muy protocolario. Les decía Lazo, finalmente cuando estrechó la mano de Kronfle, Kronfle demostró lo caballero que puede llegar a ser. Es social cristiano, yo no coincido con política ni ideológicamente con Kronfle, pero sí tengo que reconocer que al menos por el momento que vivía ayer el país, supo comportarse como un caballero y estrechar la mano de quien hasta la noche anterior lo había insultado y quien 2 años atrás lo había traicionado y le había dejado sin la posibilidad en ese momento de concretar lo que hoy sí pudo hacer, que es lograr y captar la presidencia de la Asamblea, cuando incluso en campaña había trabajado para Lazo, Kronfle, Nebot y todo el Partido Social Cristiano. Le dijo al presidente Lazo y al país que hay que recuperar el valor de la palabra. Eso se lo dice a un presidente a quien más del 90% de ecuatorianos no le creen. Y creo que esa es una tarea importantísima, no solamente de Kronfle o del presidente Noboa, sino de toda la clase política de este país, que le empiecen a dar nuevamente valor a la palabra, que la palabra se cumple, que las ofertas de campaña se cumplen, que usted no puede llegar a una campaña, ofrecer 2 millones de empleo, ofrecer el país del encuentro, que va a vender aviones, que va a construir universidades, escuelas, hospitales, que, que no va a perseguir, que en 100 minutos va a resolver los problemas del país, y resulta que en 900 días, pues nada, de nada. Hay que recuperar el poder, el valor de la palabra, el poder que tiene la palabra y recuperar justamente el valor de la palabra, y más todavía cuando eres un mandatario, cuando llegaste haciendo ofrecimientos en campaña y tienes que empezar a cumplirlos. Pongamos de una vez el corte de Daniel Noboa y con eso vamos cerrando para analizar lo que fue el discurso, corto discurso, pero contundente a la vez, del presidente constitucional Daniel Noboa. Siento la obligación de poner a mi país primero y romper este ciclo de revanchas. Como lo dije durante toda la campaña, no soy un antinada, soy un pro Ecuador. Para muchos esto es difícil de entender y simplemente la realidad de estos resultados se impone. No podemos seguir repitiendo las mismas políticas del pasado esperando tener un resultado distinto. Por eso, los ciudadanos votaron por un nuevo Ecuador. Crecí junto al servicio social de mi madre y la lucha política de mi padre. Recorrí el Ecuador entero muchas veces desde niño y de sus manos. A base de esfuerzo y disciplina, he logrado éxito académico, profesional y político, nunca olvidando el amor por mi país, ni la responsabilidad de mejorarlo para las futuras generaciones. Lo ha dicho por segunda ocasión en menos de 15 días y ayer lo ratifica nada más y nada menos que en el acto de su posesión. Fue un discurso que duró
con los vocativos y todo, con los saludos. 9 minutos, pero el contenido político del discurso de Daniel Noboa duró un poquito más de 7 minutos. El mismo tiempo que le tomó dar el discurso el día que le entregaron las credenciales. Pero en esos 7 minutos, Daniel Noboa nos dejó muchos mensajes que habrá que entenderlos al día de hoy y habrá que entenderlos también eh, cuando se vaya desarrollando su gobierno y cuando se vayan ejecutando las acciones. Él ha dicho: yo hablo poco, pero actúo. Y yo, conversando ayer con algunos colegas, algunos amigos, les decía, preferiría tener, por los momentos que vive el país, un presidente que hable poco, pero que haga mucho, porque en este país se necesita ser y demasiados. Nos dejan un país destruido, dos gobiernos nefastos como el de Moreno y de Lasso, nos dejan un país quebrado, nos dejan un país roto, y hay que hacer mucho. Y yo sí prefiero en estos momentos tener un presidente que hable poco, pero que haga más. Algo que me llamó la atención profundamente y que en lo particular me gustó fue el arranque del discurso de Noboa, porque él nos habla sobre las lecciones que dejó el resultado electoral tanto de agosto como de octubre. Y él dice: el resultado de la elección deja reflexiones importantes, que aquellos que ven a la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular. Y me parece que este es un mensaje no solamente que debería llegarles a los actores políticos, a los partidos políticos, a los candidatos, a sus estrategas, sino también a quienes hacemos comunicación y hacemos opinión, a quienes desde diferentes tribunas, titulares, tweets, posts en redes sociales, todavía creemos que es normal que se siga fomentando y alimentando la política del odio, de la bronca y de la revancha. Y lo que nos está diciendo Daniel Noboa es que eso ya es cosa del pasado, de que si queremos sacar al país de la situación tan crítica en la que se encuentra, hay que superar ese mal momento que hemos vivido durante este tiempo. Él dice que es un hombre libre y pragmático y ha definido además dos prioridades: resolver los problemas de inseguridad, de violencia, y resolver para eso los problemas de empleo y las condiciones económicas de los ecuatorianos. Creo que son dos líneas generales bastante claras que deja en su discurso el presidente Noboa. Para resolver el problema de la inseguridad y la violencia, dice él, primero tengo que resolver el problema económico y laboral de los ciudadanos. Tengo que darles oportunidades de trabajar para que no vean en la delincuencia o en el crimen organizado una posibilidad de salir de la pobreza en la mayoría de ecuatorianos. Eso es lo que nos ha dicho Noboa durante su discurso. Como les decía, a pesar de ser un discurso corto, Noboa expresa en él también su forma de hacer política. No está cargado el discurso de frases citadas de expresidentes o de nombres importantes, de filósofos, de qué sé yo. No, sus palabras son sus palabras y creo que en esos 7 minutos además está reflejada la forma en la que él ve el país, en la que él ve esta nueva forma de hacer política y en la que él ve, en la que me imagino también con esa manera de expresarse, de hablar poco, nos está diciendo que él es así. Y ya nos lo ha dicho en varias ocasiones. Parecería incluso que a ratos no se siente tan a gusto con estos eventos pomposos, con esta parafernalia que implica justamente la posesión del poder, la toma del poder y demás. Por eso es que él nos dice en varios tramos de su intervención que es un hombre pragmático, ¿no?
Creo que también nos deja otro mensaje importantísimo en esta intervención de su posesión, y es que tanto el hombre cree que esta disputa de extremos y revanchas es cosa o debería ser cosa del pasado, que desde el 2017 hasta la fecha, obviamente son tres, pero es el primero de los tres presidentes que hemos tenido desde mayo del 2017 hasta acá que no menciona a Correa. Y fíjense ustedes que incluso hablando de las condiciones negativas que enfrenta el país, él ni siquiera le mencionó a Lazo y tampoco mencionó a Moreno. A propósito de superar esa etapa de la bronca, del odio, de la revancha, de un hombre joven, de un político joven, que dice que es libre de prejuicios, creo que nos está enviando un mensaje muy potente también a los ecuatorianos. Y hay que darle al menos, creo que de arranque, el beneficio de la duda con respecto de la posibilidad de superar esa espiral de odio y de violencia política que nos han dejado los últimos dos gobiernos con muchísima insistencia, apoyados también por sectores de la opinión pública y de los medios de comunicación.